Hola, nuevamente les saludo con afecto y les doy la más cordial bienvenida a este video mensaje de corte espiritual, con un mensaje muy especial ahora en Cristo Jesús y que tiene que ver con el nacimiento de Cristo, es decir, relativo a la Navidad. Eh, Mi nombre es Armando Hernández Orozco. eh, Formo parte de la Iglesia Cristiana Jesucristo es el Señor. Nos ubicamos en la primera sección del fraccionamiento Lomas Verdes y nos van a encontrar ahí domingo a domingo en este lugar a partir de las 11:30 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. Nos daría mucho gusto si alguien tiene bien el visitarnos para darnos la oportunidad de escuchar el mensaje de la palabra de Dios, que es el alimento que nos da el Señor a través de su palabra para salvación y vida eterna, para aquellos que no son salvos y para aquellos que ya lo somos por la gracia divina, mantenernos firmemente en comunión con el Señor y así obedecerle, servirle y llevar fruto que le glorifique. Bien, dicho esto, quiero decirles hoy que estoy grabando este video mensaje el miércoles 20 de diciembre del 2023, es decir, a unos días de que se celebre la Navidad, que es lo que la tradición usa para festejar y celebrar el nacimiento de Cristo. Bien, comenzaré por decirles acerca de tres aspectos fundamentales de lo cual nos da testimonio la palabra de Dios. Y estos tres aspectos fundamentales que comienzo por compartir con ustedes son, en primer lugar, que existe un solo camino para llegar a Dios. En segundo lugar, que la verdad es Dios y solo mediante el conocimiento y obediencia a la verdad el hombre se encuentra verdaderamente en libertad de su alma. Y en tercer lugar, en base a lo que la palabra de Dios da testimonio, quiero decirles que la vida prometida por Dios presencialmente a su lado en su santo cielo y en su santa gloria, es decir, la vida eterna al lado de Dios, ha de comenzar después de que todo creyente muera y que dicho creyente haya depositado su fe, su esperanza y su confianza en la obra que Cristo cumplió en obediencia al Padre Celestial a través de su vida, es decir, de su ministerio, lo que Él padeció mediante su muerte cruenta, dolorosa y vicaria en la cruz del Calvario, en la cual derramó su preciosa sangre, lo cual Dios demandaba para la remisión de los pecados, es decir, para el perdón de los pecados de todo pecador que se arrepiente y pone su fe y su esperanza en Cristo Jesús para ser perdonado y alcanzar salvación y vida eterna ante Dios. Y finalmente, lo que Él comprobó, advirtió y llevó a cabo, su resurrección de entre los muertos al tercer día. Era necesario que Él muriese para que demostrase que Él tenía poder sobre la muerte. Y ya lo advirtió. Dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que muera y que resucite al tercer día. Y lo cumplió fiel y cabalmente. Por tanto, Él venció a la muerte. Dichosos y bienaventurados todos aquellos que ponemos en Él nuestra fe y nuestra esperanza para no morir, sobre todo no morir eternamente, no ir a la condenación, sino por el contrario, gozar de su santa gloria y de su santo cielo por toda la eternidad, poniendo toda nuestra fe y nuestra esperanza en su Hijo amado Jesucristo para Él. Bien, hoy en día una gran parte de la humanidad camina en esta tierra sin tomar conciencia y por tanto sin tener certidumbre de lo que le depara el destino eterno para su alma después de la muerte. Esa falta de certidumbre respecto a dónde pasarán la eternidad después de morir es originada en muchas personas, entre otras causas, por su incredulidad y su desobediencia a la voluntad divina para sus vidas y por tanto para sus almas. Y en conclusión, debido a su desconocimiento y desobediencia a la verdad. Quienes transitan en este mundo con esta actitud de indiferencia en su corazón hacia Dios, pienso que muchos de ellos de manera inconsciente
juegan, entre comillas, sin pensarlo muchos también de ellos, juegan a la ruleta rusa con respecto al destino eterno para sus almas. ¿A qué me refiero con el juego de la ruleta rusa? Bueno, si alguien de los presentes no sabe lo que es este juego, les diré que es un juego perverso, trágico y funesto, en el cual se reta a la muerte mediante el uso de un revólver antiguo. En su interior hay un cilindro, el cual consta de algunos espacios llamados cámaras, y en dichos espacios o cámaras se insertan las balas, que a su vez, al estar accionando el gatillo, va girando ese carrete para ir disparando las balas. Con la salvedad de que cuando este revólver se usa perversamente para el juego de la ruleta rusa, solo se inserta en él una sola bala en su cilindro interior. Y este trágico juego se realiza cuando menos entre dos participantes. Pueden ser más, pero al menos se requieren dos participantes para realizar este funesto y trágico juego llamado la ruleta rusa. Y consiste en apuntarse a la cabeza a la altura de la sien con el revólver, retando a la posibilidad de que les toque una cámara sin bala, o bien sea ya esté la bala en la cámara, y a la hora de jalar el gatillo, apuntándose a la sien, por la mala suerte, si está la bala, entonces se dispara esa bala, se incruste en la sien, muriendo instantáneamente el participante y trágicamente. Este es el juego perverso de la ruleta rusa. Y en un sentido espiritual, creo yo, que a todos aquellos que los sorprende la muerte antes de pasar a su presencia, con Dios, a estar delante de Dios, y no se prepararon para saber dónde pasarían su destino eterno, es decir, por incredulidad, por indiferencia, por el desconocimiento de la verdad, no aseguraron a dónde irían después de su muerte. Por tanto, les llegó esa bala que acabó con sus vidas, la bala de la desobediencia, la bala de la incredulidad, la bala del desconocimiento de la verdad. Y entonces, como sucede con los que retan a la muerte en la ruleta rusa, así también retaron al destino eterno de sus almas, pensando que no pasaría nada al no creer en Dios y por tanto no depositar su fe y su esperanza en Cristo Jesús. Lamentable. Si ese es tu caso, si aún tienes vida, que creo, al mirar, obviamente, perdón que diga una cosa obvia, pero si aún tienes vida, entonces aprovecha para asegurar tu destino eterno, poniendo toda tu fe y tu esperanza en Cristo Jesús, para el perdón de tus pecados y para alcanzar gracia delante de Dios para tu salvación y vida eterna. Dicho esto, quiero comenzar por compartir con ustedes 3 puntos fundamentales que definen a Cristo para obtener de él la salvación y la vida eterna. El primer punto es que Jesús es el camino. Él advirtió a sus discípulos a este respecto lo siguiente, diciéndonos: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, uno de sus discípulos: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 6. El segundo punto que quiero destacar que definen a Jesús es la verdad. Jesús es la verdad. Él dio testimonio a ciertos judíos que habían creído en él, diciendo lo siguiente:
Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32. Y el tercer punto que quiero destacar acerca de lo que representa Cristo, y es Cristo mismo, es que Él es la vida eterna. Y esta vida solamente la puede dar el Hijo unigénito de Dios. La palabra de Dios a través del discípulo amado que es Juan, en su primera epístola da testimonio de esto, que es el Espíritu Santo mismo hablándonos a través de él. Dice así la palabra de Dios: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y ese es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Repito este punto dentro de este pasaje. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Conclusión: Jesucristo es la vida eterna. Por tanto, termina diciendo este pasaje que les estoy compartiendo: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que tiene al Hijo de Dios, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Por tanto, la vida eterna. Esto lo encontramos en la primera epístola del apóstol Juan, en su capítulo 5, versículos 10 al 12. Resulta lamentable que en muchos hogares que se consideran creyentes y abrigan la fe en Cristo durante la cena de Navidad, que es lo que la tradición usa para conmemorar y celebrar el nacimiento de Cristo, lamentablemente no se toma en cuenta a Cristo. Lamentablemente no se hace una reflexión acerca de lo verdaderamente trascendente del significado de su nacimiento en esta tierra. Es como si convocásemos a una reunión para festejar el cumpleaños de alguien muy especial y el festejado no se invitase a dicha reunión y por lo tanto a esa celebración especial para él, ni se hablase de él. Esto resultaría trágicamente en algo totalmente incongruente, y es lo que a veces sucede con el nacimiento de Cristo. Lo verdaderamente trascendente es tomar conciencia y valorar la venida de Cristo a la tierra y su propósito conforme a la voluntad del Padre Celestial, y valorar y agradecer el amor excelso, total, eterno, incondicional e inalterable que el Padre Celestial tuvo para con los hombres, enviándonos el perdón de nuestros pecados y la salvación y la vida eterna a través de su Hijo Jesucristo, quien es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice en ese sentido la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, que es un versículo central en la Biblia. Si pudiéramos definir el mensaje de la Biblia en un versículo, este sería el versículo que definiera el propósito de la palabra de Dios, para darnos a conocer la voluntad divina a los hombres a través de su Hijo amado Jesucristo. Y este pasaje central, que es Juan 3:16, nos dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios por ello. Espero que aquellos que no tienen asegurado a dónde irán después de la muerte, que aún no han tenido un encuentro personal con Cristo para venir a Dios, arrepintiéndose de sus pecados y recibiendo a Cristo en su corazón, arrepentidos por la obra del Espíritu Santo en sus vidas y en su corazón especialmente, entonces, por su fe y su esperanza en Cristo, hallen gracia y misericordia delante de Dios para el perdón de sus pecados y les conceda la salvación y la vida eterna para sus almas, dándoles una vida nueva para vivir a partir de entonces en santidad, en obediencia y servicio a Dios, y de esa manera glorificarle. Que así sea, si es tu caso, en ti que no tienes asegurado a dónde irás después de la muerte. Que Dios les bendiga grandemente.
Hasta luego.